conozco para adelante, ¿tú se conoce? Sí. Mi asesor, Oscar Levario, y Laura. Adelante, secretaria técnica. Pues, gracias. La reunión pasada que tuvimos, me comentaron ustedes que revisara la ley orgánica del Poder Judicial con la finalidad de ver qué adecuaciones habría que hacerle pues, para darle entrada en cumplimiento a la reforma constitucional de la justicia laboral. Los cambios pues son mínimos realmente y comprende pues integrar los juzgados laborales y darle participación en el pleno y después de 5 años incluso la posibilidad del Consejo de la Judicatura para que pudiera tener. En los requisitos para consejeros se requiere que tengan 5 años de antigüedad los magistrados, ¿verdad? Con ese requisito. Obviamente no ha sido consensado en el tribunal ni nada, es solo un comentario que me comentaron y que con gusto lo hago. En primer lugar, pues al primer artículo que habría que incluir algo es el artículo 15, que dice: el Poder Judicial se integra y se ejerce en sus respectivos ámbitos de competencia por los órganos siguientes. Tribunal Superior de Justicia, el cual se conforma por A, Pleno, B, Salas, C, Presidencia, D, Secretaría General, fracción segunda, Consejo de la Judicatura, tercera, Juzgados de Primera Instancia, y ahí adicionaríamos para ponerle juzgados laborales en una fracción distinta. En una fracción cuarta, y luego la cuarta, que juzgados menores la pondríamos de quinta, o nomás añadiríamos los juzgados, ¿verdad?, laborales. El siguiente artículo, Pues no sería, en esta propuesta no sería parte del Tribunal Superior. ¿sí? Bueno, Sí sería un órgano del Poder Judicial. sí, pero el Tribunal Superior y ahí quedaría fuera de la posibilidad de... No, es... de entrar a lo del pleno. Ah, estaría Ahí el es donde pleno. ya se- Ah, ok. O sea, dice, de los órganos del Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados de primera instancia, los juzgados laborales, los juzgados menores. Y luego, el artículo 22 enumera cuáles son los funcionarios o funcionarias y habla en ambos géneros de magistrados, consejeros, jueces de primera instancia, y ahí añadiríamos ¿En la fracción 2? en la fracción, dice la fracción 1 magistrados, fracción 2 consejeros de la judicatura, fracción 3 jueces de primera instancia. Ahí enumeraríamos como una fracción cuarta los jueces laborales. Las y los, pues bueno, no sé yo las reglas del español, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la escuela, mi maestra Rafaela Parroquín me enseñó que al referirlos, pues se refiere... No, pero ya te metes en Y ahorita un bronco. Pero Ya bueno, nos cambiaron todo. ahí le pondríamos ¿En qué siglo las y vamos a los, ¿verdad? En el artículo 23 señala, con excepción de las y los magistrados, las y los consejeros, y a quienes aplique la carrera judicial, las y los funcionarios a que alude el artículo precedente, serán considerados como empleados y empleados de confianza para los efectos de su relación laboral con el Estado, y al igual que las y los que se mencionan en el siguiente artículo podrán ser removidos libremente por el Consejo. Aquí, como se refiere a quien aplique la carrera judicial, y en ese caso se incluye a los jueces
de primera instancia y a los jueces laborales, pues resulta innecesario modificarlo, porque habla de la carrera judicial. Lo señalo porque si dijera pormenorizadamente, pues lo tendríamos que modificar, pero ahí no sería necesario. Ahora Ahí lo incluye, ahí lo los engloba. funcionarios y ahí quedan comprendidos. Ahí queda comprendido los Así de es. la carrera judicial. Claro, para la carrera judicial pues es nombrado por un periodo de 3 años y al reelegirse o al quedarse ya emprende su carrera judicial. Y una pregunta. En el artículo, aquí en el 15, en el artículo 15, obviamente estamos pensando aquí que es un asunto instancial. Que se va a manejar Uniinstancial. uniinstancial. Sí, Nada sabemos más. que conocemos la reforma constitucional Sí, y sí. no conocemos la secundaria. Ajá. Nos han dicho en la Secretaría de Trabajo Federal pues que los juicios van a ser uniinstanciales. Uniinstanciales. Porque si fueran bistanciales, entonces habría magistrados y eso es para los efectos del Pleno y del Consejo de la Judicatura. No habría necesidad de cambiar la redacción de ellos. Gracias. ¿Verdad? Sí, gracias. En el artículo 30 nos dice que los jueces, yo, si me dan su consentimiento para no decir las y los, Sí, voy a decir las o los, pero se entienden ambos. Sí, ahí, Sí, aquí claro, le claro. corrigen. sí. Aquí Mirla se encarga de poner las y las El artículo dice, jueces y jueces. los jueces de primera instancia, y aquí agregaríamos una coma y pondríamos jueces laborales, y quedaría el artículo con todo lo demás. Los secretarios de sala, al jubilarse o pensionarse conforme a la ley de pensiones, continuarán recibiendo el 50% de la compensación que perciben los funcionarios en activo. Es exactamente la misma norma que los jueces de primera instancia. Aquí, una vez conocida la reforma, pues pudiéramos llamarle jueces unistanciales o Así jueces es. laborales, ¿verdad? Pero la denominación pues nos va a dar una vez que aparezca la tan esperada reforma. Asimismo, en el artículo 32, que nos dice cómo funciona el Tribunal Superior, funciona en pleno o en salas y se integrará por un mínimo de 15 magistrados y magistradas, y ahí agregaríamos para darle magistradas y un juez laboral, o digo mínimo, no se sabe cuántos en realidad se va a abrir. O sea, pero ya se decidió que el pleno va a estar representado. Sí. Tiene que haber representación, pero todavía no conciliamos la figura. No el cómo. Así es. Porque inclusive lo de un juez laboral, bueno, posteriormente pues va a haber más, va a haber varios jueces laborales. ¿Cómo se va a designar a ese juez laboral? Así es que la ley orgánica no lo prevé, Exactamente. cómo nombrar a los jueces de primera instancia. Entonces se supone que la regla va a ser la misma. Ahora habrá que adecuar cómo vamos a designar al juez que integre el pleno. Ese, no a ese juez me refiero, no al otro, sí está en la Sí, sí, el que No integra se el ha pleno. considerado hacer la figura como un consejo de jueces laborales dentro de que se constituya por todos los jueces como para unificar criterios, etcétera, y de ahí que salga un presidente de los Pues algo así tendría que ser. La sesión pasada, Lick, no pudimos dilucidar cómo nombrar al que integre el pleno, si por antigüedad, si por designación de los propios jueces laborales. Entonces dijimos, vamos a meterle mano a la ley orgánica y vamos a dejar de tarea pensar qué es, cómo hacerlo, ¿verdad? Así que no se descarta Y si consideran que es necesario que que integre. integre. Sí, porque Porque yo desconozco. Sí, porque el Pleno pues decide todas las cuestiones administrativas, ampliar los juzgados, estar dando competencia, etcétera, y no va a haber nadie
que conozca de juicios laborales, que nos están incorporando. Pues es un problema que se tiene en todas las entidades federativas. Nadie lo ha pensado. Se supone que nadie ha analizado su propia ley y este es el primer proyecto que se presentaría. De hecho, sería bueno dejar ahí la anotación sobre la... Sí, porque para ser magistrados hay una manera de designar magistrados y una manera de designar jueces. Entonces ya si un juez tendría que cumplir los mismos requisitos para integrar el pleno como el del magistrado, bueno, Incluso creo que el representante del derecho laboral puede aspirar a ser parte del pleno, en mi opinión, con la misma similitud que el magistrado, únicamente que la convocatoria en caso de magistrado que es abierta a todo el público, aquí sea únicamente abierta para los jueces de lo laboral, pero siguiendo la misma línea del magistrado. del Pues sí, magistrado. porque ¿Por qué? sería- Porque se hace la evaluación, el consejo hace la terna y por lo que yo entiendo el consejo tiene injerencia en todo menos en el pleno, y a mí me da a entender que triangulan con el ejecutivo y el legislativo tanto para su elección y su ratificación, porque el consejo no tiene injerencia en el pleno. Entonces el pleno realmente, el consejo no puede designar al representante de lo laboral porque no puede tener injerencia en el pleno. Entonces, en mi opinión, al menos lo he platicado con varias personas del colegio por el que yo vengo representando, y sí estamos más inclinados en que la elección del representante puede ser lo más equiparable que se pueda a la designación de un magistrado, que siga la misma línea, únicamente que la convocatoria, en vez de que sea abierta al público como las de los magistrados, que sea abierta únicamente a los jueces de lo laboral. Sí, eso suena lógico, ¿va? Equiparar en lo que Sí, se y pueda. entonces ya lo acaba designando también el Congreso. Eso, Con los así mismos. era como yo me imaginaba que pudieras hacer esa designación. Cumpliendo el mismo procedimiento para los magistrados. Pues la solución más. Y eso que no lo Sí, porque le vas a estar dando una especie de calidad de magistrado sin serlo, ¿no? Sí, pues va a integrar el Para pleno al ser igual que los magistrado, pues tiene que magistrados. reunir ciertos requisitos. Sí, ¿no? Y todo puede ser nada más es por Exactamente. designación. Y de una u otra manera, si lo dejamos a votación entre los propios jueces, se presta mucho a la grilla. En cambio, aquí va a estar el filtro de la evaluación del Consejo de la Judicatura. Entonces, ya de perdida, El día no diría, A ¿vale? vos con eso, ya de perdida va a haber una justificación de evaluación en donde diga, bueno, es que ya no es solo la antigüedad o el más popular entre ellos, ya es alguien que tenga Pues, conocimientos de ¿verdad? preparación. Eso Ya vivimos me eso. parece más razonable, más fundado. Así es, y más Pero bueno, equitativo. aquí no se toca Sí, eso, sí, sí. porque vamos a ver, ¿verdad? Aquí, Pero aquí también me el parece tema una es buena idea. lo que habíamos discutido anteriormente, es que esta inclusión en el Tribunal Superior o en el Pleno y la posibilidad que este representante o juez laboral pudiera integrarlo y tener la posibilidad de ser presidente del tribunal y consejero, por tener la calidad como de magistrado, necesariamente implica una reforma constitucional. Y ahí lo que veíamos es, bueno, si esto es una reforma constitucional en donde el procedimiento sería el ordinario, o bien si fuera una reforma constitucional provocada por un ajuste a la Constitución Federal, y entonces entraría en el caso de excepción en cuanto a su tramitología más sencilla, ¿no? La del artículo que es. 206, ¿no? Sí. Y equiparar el cargo al de magistrado. Esa misma ley Lo que orgánica. pasa es de que, por ejemplo, bueno, ustedes dirán a ver si ya no tienen Pero es que no te da, chécate la Sí, sí. Constitución. O sea, Pensando. por decir, si nos vemos a carrera judicial, el tope es magistrado, lo cual no existe en materia laboral. Ya la situación del Consejo y presidente del Tribunal Superior ya son cuestiones administrativas. Entonces, me puse a checar lo del artículo 100 de la Constitución, incluso se pudiera, no veo que vaya a estar muy complicada la reforma,
ya que ahí menciona que podrá ser presidente del Tribunal Superior o del Consejo magistrados. A lo mejor si se cambia por integrantes del Pleno, ya se subsana y bueno, como parte integrante del Pleno con calidad de voto, esta es la representación laboral. Sí, no, el cómo llegar, el problema es que sí tendríamos que reformar Sí, pero como lo sugirió el asesor, esto es la reunión pasada, Salas Plata, así me parece bien, vía Fast Track, ¿verdad? Como la propia Constitución permite ese procedimiento Fast Track, por llamarlo de alguna manera, cuando se trate de adecuar la Constitución local a la federal, pues me parece que ese sería el trámite correcto. Lo que pasa es que el abogado representante del foro, ¿cómo se llama? Él decía, pues eso va a ser materia de muchos amparos, ¿no? Pues todo acto de autoridad es materia de amparo, ¿no? Lo que yo también consideré en su momento es que está estirando mucho la liga del marco constitucional. Entonces, en una acción de inconstitucionalidad, al no ser parte de la armonización, sino un agregado que nosotros hacemos, es tumbable si hay inconformidad de alguien. Pero que te van a tumbar, o sea, no va a lo que afectar pasa nada es que el proceso de legislación rápida que propone la Constitución es cuando se hace en armonización con la armonización legislativa federal. Pero como la representación del Pleno del juez laboral no es parte de la armonización federal, porque no existe, es tumbable, porque no estamos armonizando, estamos agregando una figura que no existe. No, ¿cómo no? Tampoco existe en materia federal, pero se inventó en la reforma constitucional, se inventó el juez laboral, no existía, ¿verdad? La reforma de febrero, ahí se inventó que se pasa al Poder Judicial. Entonces sí es adecuación. Creo que si no, serían muchos amparos por la parte de titulación. No, amparos no. Acciones de Definitivamente, inconstitucionalidad, porque no van a necesitamos decir, Pero sí es de acción de Vale, unidad. y luego, Pudiera ser. fácil. Yo pienso que sí es adecuación, pero bueno, pues Ese es un tema que Ahí. debiera ¿Y por qué no preparar de dilucidar la reforma constitucional? Digo, es parte de la armonización. Digo, para evitar ese riesgo. sí y aprovechar ahí para que tuviera la representación dentro del Consejo, digo, dentro del Pleno. Al armonizar la reforma constitucional entran dentro de las creaciones de nuevos juzgados y con respecto de la creación de esos nuevos juzgados viene la representación, o sea, todo viene derivado Y de... tiene Está también hacia forzado, arriba, para ¿no? mi gusto está cuestionable. También creo. Ahora aparentemente hay no diferentes pisarías, como- sí, pero aparentemente no pisarías ningún callo y a veces mucho pasa por esa cuestión, ¿no? Si afectas a alguien o no. Aquí una representación, incluye una representación en el pleno de un juez, bueno, los magistrados ¿Y se qué van a piensa el voltear al Pleno? revés. Sufren. O sea, aquí habría que ver qué piensa el Pleno también. No va a haber, no, te lo va a anticipar, va a haber para todos lados. Sí, o sea, ¿cómo quieren organizarse? Porque finalmente pues, estamos hablando de la organización del Poder Judicial. ¿Qué opina el Poder Judicial? ¿No quieren tener un juez laboral ahí? ¿No lo quieren tener? ¿Quieren darle la posibilidad de...? No, es que sí quieren. Yo creo que todos te van a decir que no, Ya hay pero que yo creo dejarse que a la justo es que que sí. sea opcional. No, ellos te van a decir que Es no, muy ¿eh? importante que el representante vaya a tener voto dentro del Pleno, porque una de las facultades del Pleno es la elaboración de jurisprudencia y análisis de criterios. Entonces, si no, todas las resoluciones en materia laboral van a quedar a merced de un magistrado familiar, un magistrado civil, Y que no están que estén Ah, pero no hay acostumbrados, segunda instancia ahí. que están Así es. ¿cómo? Pero ahí no pueden formar jurisprudencia. Ya, la Análisis parte de de las criterio. facultades del Pleno es la jurisprudencia, elaboración de jurisprudencia. Y si usted a la representación laboral no le da voto, entonces estamos con que las jurisprudencias o los criterios laborales van a ser resueltos principalmente por magistrados civiles, magistrados familiares que tienen un derecho mucho más riguroso al derecho laboral. Oye, y en su momento en materia electoral no, al principio no tenía representación en el Pleno, ahí cómo se manejó, por ejemplo. ¿Cómo fue los Que en un principio lo electoral cuando no tenía representación en el Pleno, ahí cómo se manejó. No Vamos a- tiene Sigue sin tener.
¿Sigue sin tener? Pues Y no, ahí no. cómo se... Pues, Pero podría eso suceder estamos también. hablando de una rama más, estamos hablando de una... Es una rama más la del verdad derecho. desconozco el Sí, yo tampoco lo desconozco, por eso les digo, o sea, sí hay necesidad de que haya porque el electoral no hay. Los No, tribunales pero los electorales electorales aparte, dependen- ellos crean su propia jurisprudencia, no son parte Pero del el electoral tribunal. No son parte del tribunal. Exacto, son no su son propio tribunal y creo que sus resoluciones son o Sí, sea, tienen la sala superior de la y su Corte. propio recurso, exacto. Así es. No hay bronca ahí. No, acá es porque se adminicula al Poder Judicial, a la ley orgánica y obviamente tenemos que partir de ahí. Yo creo que yo coincido un poquito con eso. Pero la integración de lo que ustedes tienen. Sí, pero digo que hay que darle participación en el pleno, es indiscutible. A ver, pero estamos hablando de dos cosas. O sea, ¿integramos en el pleno o estamos hablando de la jurisprudencia? No, Aquí pero estamos como- hablando del pleno. así es, como facultades del pleno es la emisión de jurisprudencia. O sea, O el análisis de criterio, más bien el análisis de criterio, no, sí, No, sí. y también la Sí, elaboración. viene de la elaboración, jurisprudencia. pero digamos que como es una facultad un poquito más federal, pero la cuestión, pero sí el análisis de criterios es una cuestión que le está supeditada al pleno. Entonces ahí sí como que cabría la posibilidad de adminicular también al juez laboral o al representante de los jueces laborales ahí. O equipararlo, decía yo, para después aventar la reforma o junto con la reforma, porque si se requiere la reforma ¿Constitucional? Sí. Sí, pero estamos partiendo de que De lo no básico. va a haber magistrados. Así es. Y esas discusiones las tenemos que para arriba. Que no. Bueno, pero se le das en Sí, perspectiva, nada claro, más para que tenemos sea que materia de tener mesa. perspectiva. Desde la reunión pasada quedamos en cómo se iba a elegir, que ahorita la licenciada y el colegio al que pertenece están alimentándonos con una buena idea, ¿verdad? Que lo más similar que se pueda con respecto a los magistrados, y eso me parece muy... También la reforma constitucional, en todo caso, para la integración de lo laboral al pleno, repercutiría también en la orgánica del Poder Judicial. Entonces, en algún momento vamos a tener que volver otra vez a la orgánica. No, estamos en orgánica. Sí, aquí estamos. Estamos en la orgánica, Sí. pero si omitimos la integración al pleno de lo laboral, para después, cuando se haga la constitución, vamos a tener que volver a la orgánica. Sí. Bueno, Por eso eso- fue el por eso ahorita artículo está 32, todo junto, ¿no? señorita, de la ley orgánica, ¿verdad? Y un solo laboral. Muy bien. El 35 también, después de que habla de magistrados, ahí pondríamos y juez laboral. En el claro entendido que pondremos y la o el juez laboral, ¿verdad? Y habla de la integración del pleno y dice: el pleno se integra con la totalidad de los magistrados y las magistradas y el juez o la juez laboral, y sigue, y lo encabezará la o el presidente, podrá sesionar, etc. A lo mejor ahí por El ahí la representante. presencia de los integrantes, pues ya se dice cómo se integra el pleno. O el En, representante en el del juez último laboral. párrafo, en el último párrafo dice: para efectos del cómputo del quórum y la presencia de los magistrados y las magistradas, Ahí es donde y digo ahí yo. que voy a agregar también Ahí por ejemplo, en esa, para no estar otra vez repitiendo eso, como ya dices cómo se integra el pleno, ahí se puede poner la presencia de los integrantes del pleno y sí, pero aquí apenas va a decir cómo se integra el pleno, sí, en el primer párrafo. ¿verdad? Ahí sí hay que ponerlo, porque ya más adelante a lo mejor te lo puedes ahorrar, pero Pues ahí no. ahí no, porque si no, entonces no le estás dando, es como se integra, apenas, ahí es donde le das cabida. No está ahí arriba. La forma de integración no está en el primer párrafo.
El pleno se integrará con la Sí, totalidad de ahí magistrados. Es que ya está definido ahí. en el primer párrafo se ve Aquí estamos hablando del tercero, que en el tercero pudiéramos modificarlo para hablar sobre la Ok. De los integrantes. de los De integrantes, de las y los integrantes. la presencia de los integrantes. En vez de Pleno. ponerle de la El magistrada, ok, pleno podrá la verificarse. presencia. El pleno podrá verificarse, entonces está arriba definido ¿Qué es el pleno? cómo se integra, ¿no? Entonces le pondríamos integrantes para no estarle poniendo así los magistrados, él y la juez, etc. El artículo 36, ahí habría que añadir en la fracción segunda, las convocadas por el presidente cuando... O sea, sería adicionar una fracción. Era el 37, ¿no? 30. Perdón, 37, el artículo 37, en la fracción segunda, después de magistrados, ponerle ahí también, y juez laboral. Magistrados. Igual ahí, No, cinco sí, integrantes. 5 magistrados y magistradas y un juez Cuando laboral. menos 5 integrantes del pleno, ¿no? Me parece esa... ¿Cómo? 5 integrantes, cuando menos 5 integrantes del pleno. Ya arriba, Pero, ya pero, tenemos Carlos, el pleno Carlos, se tú integra quiero con magistrados, sombrearlo, magistradas y jueces. Pues, Porque dice, pues, ¿para qué Aquí el compañero está sugiriendo que en vez de magistrados y magistradas pongamos cuando menos 5 integrantes del pleno? y quitamos magistrados Sí, y inclusive ahí le quitas ya el... Está los- diciendo magistrados, magistrados y magistrados. Y juez, ¿Eh? ya no dice magistrado y juez. Para no distinguir. Para no distinguir entre si hubiera categorías distintas. magistrado, ¿no? y el juez también. Ah, y el juez. A ver. El artículo 39 sería exactamente igual. En vez de las y los magistrados presentes, le pondríamos los integrantes. Así los integrantes del pleno. De los y las integrantes. señor. De las y los integrantes del Lo mismo Del pleno. sucedería en el artículo 40. pleno. ¿Del pleno? Del pleno, sí. Ningún integrante sería El pleno. ¿Qué artículo, licenciado? 40. En los dos párrafos, ¿no? Sería. Sí, en los dos. Diría ningún integrante del pleno. Y luego en el segundo párrafo, cuando algún integrante del pleno. Pero si tú dejas integrantes del pleno, también entra el fiscal y entra el secretario. Pero no lo integras, No lo es integra. invitado, ¿no? Aquí el pleno se integra por magistrados, magistradas y juez laboral. Los otros actúan a las sesiones del pleno con voz, pero no con voz. Luego de ahí nos iríamos hasta el artículo 44, que es donde habla de la elección del presidente o presidenta. Se requiere haber desempeñado el cargo de, y luego ahí podemos poner, integrante del pleno. ¿Verdad? ¿Qué artículo, perdón, Eli? 44. Su elección Hay será que Es decirlo, el integrante del artículo pleno. 44, segundo párrafo. ¿Por qué no copias de una vez lo que está en rojo, integrante del pleno, nada más copias y pegas? Pues sí, ¿verdad? Es que yo estoy como licenciada en estas cosas. Yo estoy Entonces, más señorita, ya no le voy a mandar el mío porque el mío dice juez. No, no, Ya mándelo, yo lo quedó- corrijo. Quedó más bonito este integrante del pleno. Me dice otra vez el artículo 44, por favor. Dice el segundo párrafo, para ser elegida presidenta o presidente, se requiere haber desempeñado el cargo de integrante del pleno. Pero aquí no, Ah, no, riñe no, aquí no, con- Ahí sí no. Ahí sí riñe con el espíritu de la reforma. Sí, aquí es de haber desempeñado el cargo de magistrada, magistrado y juez laboral. O juez. Yo creo que No, le tenemos que dar una como categoría distinta
a ese representante, ¿no? algún jurisdicción. ¿Cómo qué? Pues, Si ¿quiénes pueden ser presidentes? Pues yo creo que ahí no lo O esa reformamos, ¿no? calidad, ¿no? Magistrados de Calidad. 5 años. Es que le vamos a dar así como una calidad. Ajá. No, porque hay magistrados, los magistrados, todos pueden ser presidentes, son elegibles todos. Sí. Los que tengan más de 5 años. Te pone cualquier integrante del pleno por una antigüedad de más de 5 años, también entra la representación laboral. Ya sea si haya un representante o 2 o 3, según vaya creciendo el pleno. Y así se equipara lo más que se pueda el representante en el pleno con los magistrados. En algún momento vamos a tener que poner Sí. el nombre del juez laboral, pero por lo pronto Sí, pero yo creo que sí. Entonces sí le dejamos integrantes. Sí, yo creo que sí. O no integrado. No, es que para ser presidente ¿Cómo se está? requiere ser magistrado, ¿verdad? Con 5 años ininterrumpidos. Ahora que va a haber jueces, pues ellos también aspirarán a ser presidentes. Entonces no hayamos si ponerle el cargo de magistrado Haber magistrado formado parte o juez haber sido laboral, integrante del pleno o durante ponerle un mínimo de 5 años. desempeñar el cargo de integrante del Agregarle pleno. juez de lo laboral. Sí, eso sí. Integrante del pleno. No, pero ahí Haber no, sido- no haber sido, sino haber ser. La- Quiere, a ver, Para ser elegida Se requiere presidente o ser presidente integrante se del requiere pleno. haber integrado Haber el pleno integrado. por un periodo mínimo de 5 años ininterrumpido. Entonces sería, para ser elegida presidente se requiere Ser integrante del pleno durante un periodo mínimo de 5 años. Ajá. Así es. Haber sido. integrado. A ver, pero si ya ser ya elegida después presidente de- o presidente. Es que No, sí, yo creo que tiene sí, que porque ser en el es sería momento. otra categoría El cuando haber eres sido significa integrante del pleno. también que ya no lo sea. se requiere Y no puede ser ser, presidente. ser, Tiene que ser, ser ser. presidente. ser integrante del pleno durante un periodo mínimo. No, ser integrante del pleno. Durante un periodo mínimo de 5 años. A ver, Ininterrumpido. a ver. A ver si hay presente. Pues le puedes quitar hasta el durante un periodo mínimo de 5 años interrumpidos. No, es que aquí como se interpreta es el pasado. Yo fui magistrado 5 años y luego renuncié, me fui a Con el litigar cero, con el y ya No, ya reúno el haber desempeñado el cargo durante 5 años. Por eso se requiere ser Interrumpidos. Es que se puede ser- dice. Ininterrumpido. Se requiere 5 años ser- Ya los cumples ininterrumpidos. interrumpidos y luego te vas. Y luego regresas. Sí, pues ya Se lo que requiere ser dices, integrante del pleno y haber- entonces para y que haber quede más desempeñado. claro, para que quede más claro, se requiere ser integrante del pleno durante un periodo mínimo de 5 años interrumpidos. Ser, no haber sido. sí ser. Ser. Ajá. Nada que un magistrado Ser, sí, jubilado. Ah, no, está mejor así, ser. Ser Ser. integrante del pleno. A ver si es un Ser O integrante. puede ser también. Se requiere Ser. ser integrante del pleno y haber ejercido el cargo durante 5 años ininterrumpidos. Es que el haber de ser presidente del pleno pues, estás ejercitando el cargo, ¿no? Sí, pero son dos condicionantes. Una es que pertenezcas al pleno y la otra es que dure 5 años como mínimo ininterrumpido. Ininterrumpidos. Por eso la propuesta que les hago es, se requiere ser integrante del pleno y haber ejercido el cargo durante 5 años ininterrumpidos. O sea, ya Sí, redundante, ¿no? Para poner las dos condicionantes. Porque ahí dice ser integrante del pleno durante un periodo de 5 años interrumpidos. Quiere decir que eres magistrado y que tienes 5 años siendo. O que eres juez, porque va a haber un solo juez integrante del pleno y que tiene 5 años siendo miembro del consejo. Puede ser así y decir, se requiere ser integrante del pleno con al menos 5 años Las ininterrumpidos. dos condicionantes. A ver, es el quitar durante, en vez de durante, con un periodo de mínimo de 5 años ininterrumpidos para mantener los dos requisitos. Con un periodo mínimo de 5 años ininterrumpido. En el cargo,
y haber ejercido el cargo un periodo mínimo de 5 años ininterrumpidos. Es que se requiere ser integrante, eso ya está. Ya está. Y haber ejercido el cargo. Pero se puede dar No, porque el esa haber, otra condición. vez volvemos a lo mismo, No, a ver. Con un periodo mínimo. Pues viene más. Eso ya- no, eso ya. Con un periodo mínimo de 5 años. Pero puede ser integrante del pleno sin estar ejerciendo. No. No. Es que la otra pregunta laboral puede ser miembro del plan y luego dejar de serlo volverse. Sí, cualquiera puede ser. Es que hay que fijar las reglas de cómo se va a Habría que definir. elegir a esa Sí, persona. habría que definir. Tienes que Yo puedo haber sido 5 años representante del juez laboral en pleno y luego haber ido 5 años y luego regresar y en ese momento ya puedo ser presidente. No, porque dice. Porque tiene que ser integrante. Regreso a integrarme. O sea, fui los 5 primeros años y luego alguien nos estudió 5 años y luego regreso. Y el día 2 de que ya soy integrante del pleno, como cumplo con el requisito de los 5 años ininterrumpidos. Pero ya con esa redacción ya no, porque dice ser integrante con un periodo mínimo de 5 años ininterrumpido. No, ¿Lo tengo? sí caemos en el No, mismo supuesto pero dejaste de ser integrante del pleno. Ininterrumpidos, dice. No, pero Es que estos sí, fueron porque fueron ininterrumpidos. ininterrumpidos. Estos 5 Te fueron vas, ininterrumpidos. regresas. O sea, yo estuve 5 años ininterrumpidos, ahí los tengo. Puede agregarse después de ininterrumpidos en funciones. 5 años ininterrumpidos en estuvo en funciones. funciones. Funciones, los 5 años ininterrumpidos y en funciones. Para hacer el Pues ejercicio creo que sí, tiene a ver, ser- creo que así está, ¿eh? Así está, Así está, de hecho. así está, o sea, Ahí me como refiero a que esa es la Ahorita, intención, ajá. que así sea. Que así sea. Al Cumples momento, 5 años, ya fuiste 5 años, te puedes ir, a ver qué les parece, es muy difícil que te vayas. a ver qué les parece una Regresas propuesta para, por licencia. Pide licencia. ¿qué les parece una Como que igual propuesta la para licencia de- salvar esa posibilidad en donde podamos decir, si quieren dejarlo así con un periodo mínimo de 5 años ininterrumpidos al momento de su elección? Así, sí. Momento de selección. Al Y así- momento de Si selección. así no lo dejamos a tiempos pasados, al momento de selección tiene que haber tenido. Si estás 5 años, por ejemplo, te vas y luego regresas, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que si nos metemos, hay que cuidarlo mucho, porque si nos metemos estaríamos cambiando los requisitos para todo el mundo y nos saldríamos del ámbito de la Lo que pasa es de que, o sea, en las demás materias, mira, agarramos bronca con... Sí, ya les estamos moviendo el procedimiento, el... Sí, Por ejemplo, tiene que quedar como está. ¿El texto? cómo Durante. está? ¿Cuál es el texto original? Magistrados y El texto Sí, original por eso les digo que ese era el Lo que espíritu, aquí ya se estaría corresponde a- cambiando. así Sí, es. no podemos discutir. Ahí para no Ahí sí meternos el en uso Tiene otra. que quedar igual. A En vez nosotros de- nada más nos corresponde lo de justicia laboral. Les Ya voy a si decir ellos cómo se van, dice. no se van, si se están, no Rompemos la pudieron, línea. ya si O sea, por no ahí podemos lo- Sí, mover sí, ya le esquema estamos que hay. moviendo. No le podemos mover el esquema. Dice, para ser elegida presidenta o presidente se requiere haber desempeñado el cargo de magistrado o magistrado durante un periodo mínimo de 5 años interrumpidos. Entonces nada más quitar Así como está, magistrado y dejarle Así como está. integrante del pleno Sí, así como y ya no le cambias. Quítale al momento de su elección. Quítale al momento de su elección. No le haga nada. Ser integrante. Digo, a mí se me hace punto. Sí está que bien. sería una buena reforma, Ajá. que así debiera ser, pero Sí. ya nos estamos metiendo en reglas, como dice el Ajá. licenciado Yáñez. Y entonces habrá que quitar Pero con ¿cuál y sería ponerle el durante. problema si Estamos un magistrado está 5 años, se va y luego Durante. regresa? O sea, En vez de con. Ya los tiene. ¿Qué es el chiste? Que no, a ver, el espíritu de la reforma de los 5 años, pues la vivimos. Sí. Fue precisamente para que los magistrados nuevos, así, y concretamente Los que el Vía Express. los express que se los dieron, paramédicos. Los oxigenados. Lo que ándale, ya- o sea, pudieran ser, pero ellos y cualquier otro que fuera así, ¿no? Designado de una manera Sin experiencia. rara. Sin experiencia de. Pues bueno, que lleguen, tenga un mínimo de 5 años en función, yo creo que es algo. Sí. Dice. Pero luego si se interrumpe y luego vuelves, tú ya cumpliste 5 años ininterrumpidos. Ya, eres elegible. ¿no? De hecho, inclusive le estamos agregando, se requiere ser, Sí. y aquí habla de haber sido. Yo creo que esa es una reforma correcta, porque nada más puedes elegir de los que De los que están. están, eso inclusive. Yo así. creo que lo más sano aquí sería agregarle aquí sí, quitarnos el problema, la facilidad del integrante del pleno. Yo creo que sí sería más sano de ponerle, y el juez de lo laboral,
un periodo mínimo, yo creo que nos quitaríamos de Dejarlo como tal y como está, y no vas a agregar el juez laboral laboral. en este párrafo. Si es lo que queremos dejar, para que quede exactamente como... Para no moverle a su regla. Para no moverle a su regla y no meternos en Vamos a ver que hay un chorro de recursos. Yo creo que sería más sano. Porque la integrante es para no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí. Aquí repetimos, nos vale hacer, le ponemos el juez de laboral y nos quitamos del ¿Qué dice rollo. la original? Ponle Que control para Z. ser elegida presidenta o presidente Control Z para... se requiere haber desempeñado el cargo de magistrada o magistrado. Se le puede poner magistrada como magistrado o juez laboral Ajá. durante un periodo mínimo de Cualquiera de los 5 jueces o años. nomás el que ha integrado pleno. Dale. Dale. A ver. O juez laboral Ahí durante el está. pleno. Se requiere haber desempeñado el cargo de magistrado o magistrada. Magistrada, magistrado o Representante del pleno de Pues, los jueces laborales. O juez laboral, porque ahorita todavía no le ponemos nombre. ponemos nombre. o O juez juez laboral laboral integrante del pleno. integrante del Juez pleno. laboral integrante del pleno. Todavía no tiene nombre niño. Juez laboral integrante del pleno. Bueno, el segundo párrafo dice, el día de la elección y hasta antes de que se conozca el resultado de la misma, la presidencia se ejercerá interinamente por la o el magistrado de más antigüedad en el cargo. ¿Lo dejamos o le podemos poner por la o el magistrado o juez laboral de mayor antigüedad? ¿Verdad? Pues ahí habla de... Ahí sí podríamos poner integrante del pleno. Ahí sí podríamos referirnos al integrante del pleno. Entonces, la propuesta, compañera, será ser ejercido internamente por el integrante del pleno de más antigüedad. Pues el último párrafo, ¿verdad? No, es el segundo, es el tercero. Cuarto, ¿verdad? En caso de que ningún magistrado o magistrada alcance las dos Ese es terceras otro, ese es el que nos toca analizar. En caso de que ninguna magistrada alcance las 2/3 partes, se realizará una segunda votación. Entonces pondremos, en caso de que ninguna magistrada o magistrado o juez laboral integrante del pleno, o en caso de que ningún integrante del pleno alcance las 2/3 partes. Integrante del pleno. Sí, pero igual ya está definido desde el primer párrafo. Ajá. de una vez ponlo rojo Igual, para que lo... Si quieres ponerlo, ajá, incluso lo puedes poner en rojo. Sí. ¿Dice verdad? Y ya nomás... Ahorita donde pusiste lo de juez te fue una O. No, y si lo quieres, ya cambia buscar magistrados o magistradas, ¿eh? Y También, cambia sustituir. sustituir por ahora, si todo lo cambia todo. Y así te quieres dormir. Y ya nada más cuando vaya lo Pantera. Entonces, en el siguiente párrafo, señorita, y antes de que se acabe, ahí donde, no, antes, Ajá. en caso de que ninguna magistrada o magistrado, entonces le vamos a poner, en caso de que ningún miembro del pleno, Ay, ya me lo cambió. perdón. no, ahí, Ahí. De que ningún- Selecciona magistrada, magistrado. Selecciona. Ahora. Ay, no, espérame, es que me estoy poniendo nerviosa. De que ningún qué, perdón. Miembro del O ponle integrante del pleno, integrante del pleno, así como lo tiene. Ahí. Y luego aquí le Déjalo pongo nomás, copiar. déjalo. Y acá. Ah, ya está. Ok. Y luego, ya no encontramos ningún lío, Hombre, vas bien avanzado también, pues. sino hasta el artículo 77. Este calor me está dando. El 45 no será necesario. La renuncia del cargo Ah, de la o el sí. presidente no implica el de magistrado o magistrado. Magistrado. ¿Cuál, perdón? La renuncia del cargo de la o el presidente no implica el de magistrado y magistrada. Y mire, si lo tengo, no lo vi. Mira,
magistrado, magistrado, Integrante. no, ahí se le agregaría O juez ahí sí, laboral. o juez laboral. Ah, Ahí sí aplicaría la de juez laboral en general. Porque, sí, sí. Sí, porque sí. No creo que mis ojos lo lleguen a ver, ¿verdad? Pero si algún día designan presidente al integrante del pleno pues laboral y renuncia a ser presidente, no a ser Vamos a poner su calidad. Eso magistrado. Ahí te están sobrando cuando añades eso, te está sobrando una O. ¿sí? Magistrada, coma, magistrado. Ah, ya, sí. Una vez para que veas. Ujú. Perfecto. ¿Y hasta qué artículo vamos? hasta el artículo 77. Dice, los juzgados, estamos hablando en el capítulo 7 de los juzgados y tribunales, y habla disposiciones comunes de los juzgados de primera instancia. Entonces le vamos a dejar disposiciones comunes a los juzgados, ¿verdad? O a los juzgados de primera instancia y juzgados laborales, le agregaríamos, porque el 77 habla, los juzgados de primera instancia podrán ser de ramo civil, familiar, penal, de extinción de dominio o mixtos, ¿verdad? Y ahí tendríamos que darle entrada a los juzgados laborales. Yo creo que si seguimos la tónica que trae el propio nombre del capítulo, tendría que quedarse en juzgados, de una forma muy general. Ok. De los juzgados y tribunales, disposiciones comunes a los juzgados, estos, Juzgado, sí. para no entrar en mucho detalle ahí. Entonces no, ¿Cómo hace diferencia entre juzgados de primera instancia y juzgados menores? entonces ahí en el 77, antes de... Estas disposiciones le aplican a todos. Sí. No. No, por ejemplo, el A los de juez. primera instancia, no a los menores. Sí, es Así que es. en la clasificación de lo que constituye el Supremo están Sí, sí. analizados y cada uno tiene su capítulo. Así es. Entonces aquí estaríamos juntando dos. Cada una de las fracciones del ¿qué artículo es? 77. ¿Hay un capítulo de menores? Ah, Sí. Sí, le aplicaría a los juzgados de primera instancia, a los de primera instancia y a los ¿Y laborales? laborales les aplica lo mismo. Ah, bueno, entonces, ¿le ponemos de primera instancia y laborales? Sí, esa fecha. Sí. Y es que toda la manera en que se manejan los juzgados, entonces ahí habría que agregar en el 77 de dominio mixtos y juzgados laborales, y luego en el 78 juzgados de primera instancia y juzgados laborales. Pero a ver, ahí estás definiendo en ese primer párrafo, los juzgados de primera instancia podrán ser. Sí. Yo creo que hasta mixtos. ¿A eso no va? No. No, es que Sí. sería Sí, punto sí, y sí, aparte, explico. y los juzgados son instanciales. o los juzgados laborales. Sí, ahí está hablando. Los juzgados de primera instancia podrán ser del ramo civil, familiar, penal, de extinción de dominio o mixtos. Esos son los de primera instancia. Porque una El segunda laboral. asociación. Es que tendría que Es otro. Hay que hacer otras copiar y secciones. pegar a lo mejor las disposiciones de toda esa, pero dirigidas Sí. exclusivamente a los laborales, porque si no nos vamos a meter en un galimatías Sí, ahí. lo que pasa es que miren, antes de seguir, les voy a decir, por ejemplo, el 78 dice, el Consejo determinará, conforme a las necesidades, el número de juzgados de primera instancia, ¿verdad? Y luego dice el 79, las o los jueces de primera instancia serán nombrados por el Consejo de la Judicatura. Entonces, si le agregamos otra sección para hablar de los puros jueces laborales, hay que decir que los elige el Consejo. No. A ver, Entonces no, aquí un tema podemos de- agregarlo, quizá no ahí, En el ¿verdad? 77, en el 77. ¿Por qué no? Y si le ponemos el título disposiciones comunes a los juzgados, punto. y luego los No, juzgados de juzgados primera instancia y Aló. laborales, porque los menores tienen otra regulación.
Ajá, entonces pudiera ser uno, hay juzgados de primera instancia y Y laboral. ajá, y estos son estos y los otros son estos de acá. Yo diría, el 77 sería, habrá dos tipos de juzgados o dos juzgados. ¿Me permiten una propuesta? De primera instancia y laborales. ¿Y por qué no metemos un bis al final de ese capítulo que diga a los juzgados laborales o a los jueces laborales les serán aplicables, salvo disposiciones contrarias a esta ley, las disposiciones contenidas en este capítulo respecto a los de primera instancia? Salvo disposiciones contrarias, si hay alguna especificidad que se requiera para los jueces laborales, pues realmente es otro, un TER, un cuáter, un... Sí, porque mira, ahí la O sea, sería el 77 y este lo pasaremos al 76. Más bien, creas un bis al final de ese capítulo. El último artículo que tenga ese capítulo, creas un bis y dices a los jueces laborales les serán aplicables las normas contenidas. Las disposiciones. Salvo disposiciones contrarias a esta ley. Las disposiciones contenidas en esta ley. sí, viene siendo, El 86 bis. Serán aplicables a los juzgados Un laborales. 86 bis, así es, un no sé qué les 86. parezca, Mejor, ¿verdad? Porque si no, artículo por artículo. pero el título Sí, no, sí, era- disposiciones Sí. comunes a los juzgados de primera Sí, eso instancia sí. y juzgado laboral. Eso sí se queda. Y ya te primera ahorras instancia el y estado laboral. metiendo Sí, eso sí. y le pones el 86 bits. Ya se me olvidó cómo lo dijo. Las A ver, disposiciones. chale. Díctalo. Contenidas en este capítulo, En esta sección. en esta sección, perdón, les serán aplicables. Ya no, ya no, ya no. Cambiaste. Les serán Serán aplicables a los jueces laborales, salvo disposiciones contrarias a esta ley. A los juzgados. Pues no sé cómo viene la terminología. Estamos hablando de los juzgados. A los juzgados laborales, salvo disposiciones contrarias a los juzgados. juzgados. laborales a la disposición en contrario, punto. De esta ley. Porque la designación es un buen comodín. Muy bien. El orden de los artículos. Que no siempre se te queda alguno, ¿verdad? Ah, caray, otro 76. Sí, porque ahí sí habla perfectamente de los juzgados de primera instancia y reglas de primera instancia. Nomás acá me van a revisar qué es eso. No, Sí. Pues ahora los jueces laborales, pues aquí no se ve el caso, pero en un futuro a lo mejor. La 96. Tengo otro día. Ya no sé. El siguiente sección, jóvenes, Sí. ¿Fue 86 bis? sí, 86. dice de los juzgados civiles, familiares y mixtos, y nos dice que tendrán jueces, secretarios y secretarias, etcétera, etcétera. Entonces, yo usaría exactamente el mismo 86 bis al finalizar la sección que vendiera siendo el artículo 97 bis y dejarle igual que el 86 Copiamos el 86 y creamos Sí. otro bis. y al título, El 96 bis. sí, y al título
dice sección segunda de los juzgados civiles familiares, coma, mixtos No, y el laborales. artículo 96 dice lo que pretende la Pero iniciativa. tienes... Después Sí, lo del copiaste. artículo 86 bis. Sí. Ah, no, pero pues nomás le pones... 96 control V. Bis, punto. No, Ya eso lo no tiene tenías otro guardado. punto, ¿eh? ¿Mande? Ya lo Ponle tenías control V nada guardado. más. Ahí está. Ahí lo llamé. Y luego, que está arriba En el del 86 bis, vamos al 86 bis. Ajá. Ahí le dice, sección segunda de los juzgados civiles familiares, póngale coma, mixtos y laborales. Le vamos a agregar. Y ya, salvamos el estarle poniendo en cada artículo con el 90 y, con el 96 bis. ¿verdad? No, se especificar las facultades de los... Porque, por ejemplo, ahí habla de los jueces de penal, de extinción de dominios. No, pero él no habla de los penales. Sí, Pero en ese apartado, pues, donde se puso el 86 Creo que bis, va a quedar mejor. habla... Laboral y mixtos, porque no sé si al rato le van a delegar facultades a los mixtos. Ok. Laboral. Ah, que no hay relación entre el 86 y el 86 bis. Y el 96 bis, Porque de esta sección, por ejemplo, en el 81 habla de enjuiciamiento penal. Y luego Pues, en el que se va a 83, aplicar es- materia penal. ¿Padre? El 81. Pero también depende mucho de la reforma. Todo Sí. eso depende muchísimo de la reforma. todo hay que esperar. Estamos quedando en el aire. Sí, pero sí le avanza, sí. No, no, claro, pero hay que tener en cuenta que depende de la reforma puede generarnos la necesidad de un capítulo especial más. Sí, porque por ejemplo, yo no sé qué es lo que vaya a pasar con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, porque no nada más opera como abogados de oficio, entonces no sé si sigue siendo parte de la Secretaría o lo pasen a ser un órgano auxiliar del Poder Judicial. Hasta donde sabemos, sigue en la Secretaría. Sigue en la Secretaría. ¿Que los que? La Procuraduría de la Defensa del Trabajo operan como defensores de oficio en materia laboral, pero aparte tienen otras funciones. Sí, pues concilian. Algo va a traer la Sí, se van a reforma quedar en el respecto. centro. 115. Ustedes, ¿115? ¿o qué? Sí, también ya preguntado. Ya pusimos el 96 bit, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Que la tendencia es que los defensores de oficio están en el Poder Judicial. Sí, es posible que los cambien. No sabemos, parece ser que se quedan en la Sabemos, se Secretaría. quedan en la Secretaría. Vamos, no la pusieron, ¿no? La quieras o no la quieras. Consejo de la Judicatura. El 115, ¿cuál me dijo? ¿Pero licenciado? Sí, 115. Déjeme nomás ver los 4 artículos anteriores. Es el 114, señorita. Dice, el Consejo de la Judicatura está integrado por 5 consejeras o consejeros designados de la siguiente forma. Ahí le pondríamos por 6. ¿Por 6? 6. El primero, bueno, mi propuesta se la voy a explicar. El primero, Debe ser impar. no, porque le da voto de calidad al presidente. Dice, el primero es el presidente, el segundo y el tercero son magistrados, el cuarto
es el representante del Congreso y el quinto del Ejecutivo, y el sexto, pues un juez laboral. Bueno, que O sea, quedó siempre va a haber un juez laboral. Pues al principio no, porque ninguno tiene 5 años. Yo todavía No, no. pero luego ya entrando, a ver, en el universo de los magistrados son 20 y tantos. Sí. Inclusive es abrir 4 salas. Luego, bueno, hay nomás 2 espacios. Ahí en esa propuesta estarías incluyendo necesariamente, una vez que cumple los 5 años, un consejero Así es. laboral, siempre. Yo creo que tiene que ser, el primero será el presidente, en la fracción segunda ¿Todo magistrado? serán cualquier integrante del pleno, Sí. Ok. Estoy de acuerdo con el magistrado para Sotelo que porque- compita. Sí, para que no nos garantices, Serían 2, de todos modos. no nos garantices un espacio, ¿no? Exactamente. Que compite en igualdad de circunstancias. Ya si crece demasiado Sí, eso está muy bien. Eso si está, crece demasiado la está estructura de mejor. los juzgados laborales, ya entonces se considerará otra cosa. Gracias. Ya. Entonces ya el 115 nos habla que 115. al terminar el encargo, cada quien vuelve a su lugar. Nomás agregarle al último donde dice punto, nueva creación, ponerle, en su caso el juez laboral regresa a su juzgado. ¿Ah? Aquí, ¿verdad? Regresarán como titulares de la sala o juzgados. Ajá. Perfecto. Con su representación en el pleno. Ah, cierto. Y mientras están en el consejo, ¿cómo puede ser? No, pero es que ahí no te estás metiendo si es representante o no. O sea, si es integrante del pleno, es que cualquier integrante del pleno, sea magistrado o representante, está en su juzgado o en su sala. Pues aquí lo único que dejan es de ser consejeros, pero si tienen su juzgado o su sala. Sí, y pero su el momento en representación. el que pasa a ser del consejo, nombran a un interino o en funciones del juzgado. ¿Ese va a ser el representante del pleno o van a escoger a otra persona mientras como representante del pleno, otro juez? Si no, va a ser un secretario en funciones de juez, el que va a estar en el pleno mientras el que esté de representación laboral esté en el consejo de la judicatura. Pues se supone que son distintos. El juez todavía va a sustentar todavía sus funciones de juez porque, vaya, ser representante en el Los pleno- magistrados del consejo están en funciones de magistrados. Dejaron la sala. Dejaron la Dejan sala. la sala, ¿no? Dejan su sala. Deja su O sea, sala. sí ¿no? se entiende. Sí. Está bien. Ahora, el artículo 125. Es que siempre que se nombra, a ver, cuando se nombran a los dos Pero consejeros, recuerde que el ahí hecho está de ser previsto. magistrado automáticamente participas en el pleno, pero ser juez automáticamente no participas en el pleno. Entonces, sí, tú regresas de juez y se te debe de conservar tu representación en el pleno. A ver. ¿Sí me Pero explico? aquí estamos hablando de dos No, cosas no, distintas. no, Este es el caso de los magistrados que integran el Consejo de la Judicatura. Sí. O sea, el magistrado que integra el pleno, pues ese es magistrado que integra el pleno. Así Que es. sería el mismo caso del ¿Del juez, juez? que es juez y integra el pleno. Pero aquí es como El integrante consejo. del pleno, luego integra el consejo. Así es. Entonces, ahí sí se separa de su función. Ajá. Los magistrados así lo hacen, ¿no? Así es. También Cuando había- deja de integrar el consejo, regresa A su otro juez. juzgado. Y lo que la licenciada dice, y regresa también a integrar el pleno. Exacto, Esa o sea, es la debe pregunta de la de, licenciada. debe de regresar a integrar pleno, porque el hecho de ser magistrado automáticamente integras el pleno, pero ser juez no integras automáticamente el pleno. salvo que seas el representante. Así. Así es. Entonces, ¿recobras otra vez esa calidad? El representante, Sí. pues eso es lo que tenemos que definir. Bueno, pero ¿dónde está? Su Yo designación, está digo definido que el sí, su caso? porque, designación y yo luego digo que sí, porque si se va a equiparar con la del magistrado y el nombramiento del magistrado es de 15 años, igual debe ser la representación laboral. Ahora, en el caso del magistrado, ¿dónde está? 15 años, ya no. No, 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 no. El nombramiento de magistrado es de 15 años, Ajá. ¿sí? Ya no. Sí. Sí, sí.
Sí, hace 15 años, el nombramiento de magistrados, sí. Sí, es de 15 años, sí. Ahí está. 15 años. Sí. Sí, es de 15 años. ¿Un poquito? A ver, pero entonces, en el caso de los magistrados que integran el consejo, ¿cómo se regula esa parte que te surge la duda aquí? O sea, yo nada más lo que digo es, bueno, al Regresan, momento cuando dejan el consejo, regresan regresan a su juzgado y y también al pleno. siguen con su Por representación eso en te el digo, pleno. ¿cómo se regula ahí? Porque sería la misma situación en el caso de... No, yo digo que ya no regresa al pleno. Termina como consejero, se vuelve a su juzgado, ya alguien más Y va a puede estar- competir otra vez en la representación. Así es. Entonces no se le va a poner la misma condición que los magistrados, No, de que la representación les va a durar lo mismo que los magistrados. Digo, asumiendo que van a tener el No. mismo movimiento de selección para ser magistrados. No, porque ya le estarías dando el nombramiento a jueces por 3 años. ¿Verdad? No me puedes dar Lo hacen a mover. Pero cuando un magistrado asume el consejo, bueno. ¿quién se queda en el pleno? ¿Qué es un lugar? Un magistrado provisional que ocupa su sala. Y integra el pleno. Pero para ciertas ocasiones especiales también, por ejemplo la designación de presidente, sí, esos No integra. no, sí No, integran. no integra. Sí integran pleno. El Pero no está- presidente pero del no está en la tribunal no sala. integra pleno. ¿Eh? El Digo, no consejero no integra es sala. magistrado. Integra sala. Vamos a decirlo, Ah, no, el consejero no es magistrado. Ajá. Pero al momento de elegir. Y el pleno sigue O sea, deja de estar en el pleno de magistrados. O sea, si Ya lleva conserva su calidad de magistrado. Sí. sesionamiento del pleno. No, deja de Forma de parte hacer también funciones de miembros la consejo. magistrado porque no está en su sala, está de consejero. ¿Está bien? Pero para ciertas ocasiones especiales, como la designación de presidente o de consejero, sí Vamos integra a decir, el pleno. bajan los consejeros al Sí, pleno. regresa a su sala. No, No, o sea, al regresa pleno, nomás a al votar. pleno, al pleno, nada más. Sesionan con el Entonces, pleno. ahí Sesionan en con el esa Pero no es sala terminar hay conjuntamente. 2 personas. Una sala llega de facto a tener 2 representaciones en el pleno. Exacto. Y entonces la propuesta para el caso de los Entonces, jueces es que cuando este juez se integre al consejo, se nombre de entre los demás jueces laborales alguien más que integre la sala y se quede aún cuando ¿Qué artículo es ese? integre el pleno, perdón, y este se quede ahí aún y cuando el otro deje de pertenecer al Pues sí. consejo. Porque si Esa al es la momento propuesta. de terminar de ser del Perdón, consejo, ¿qué- pasa nada qué- más qué a ser artículo juez, estamos sin viendo ahí? representación, 114. Está bien que ya haya otro juez de Ya le representante. tocó ser consejero. Sí, yo tampoco. Perpetuarlo en poder como los No magistrados. pasa nada que lo bajes de consejero a juez normal, mortal. Es que miren, de acuerdo. Perfecto, muy bien. Entonces les decía yo, Más que donde llegaron a estar mucho. ¿De verdad que sí? el artículo 125 nos dice las atribuciones del Consejo, ¿verdad? En la fracción cuarta, determinar el número y materia de los juzgados de primera instancia y menores en cada uno de los distritos judiciales, y ahí hay que agregarle y los juzgados laborales. Una pregunta, Lick, antes de avanzar. El último párrafo del 114 viene esta... Sí, pero se refiere al representante del Congreso y al representante del Ejecutivo, que van a ganar como magistrados. Tiene toda la razón. Y si le quiere mover para arriba, proponga lo que sea, porque aquí hay un consejero presente que se puede doliente. Para arriba no hay problema, vale. 2 que le ponga. Sí, le vamos a mover, pues, que vaya. En el 125 vienen las atribuciones del Consejo y en la fracción cuarta viene determinar el número de jueces, de todos los jueces, pero viene juzgados de primera instancia y menores en cada uno de los distritos judiciales, y yo le agregaría y los juzgados laborales, ¿verdad?
¿Es necesario hacer tanta distinción entre juzgados de primera instancia Sí, y juzgados porque menores? son Porque diferentes. no, sí, son diferentes, pero podemos generalizar de todos los juzgados porque no hay más juzgados aparte de esos tres. O sea, podemos poner todos los juzgados en general. No entendí. Bien, es que aquí viene la separación de jueces de primera instancia y menores, porque son diferentes y vamos a agregar laborales. Pero como son todos los juzgados que hay, podemos poner de manera indiferente todos los juzgados. Determinar el número y materia de los juzgados. Punto. Punto. ¿Verdad? Pues sí. Sería eliminar. Bueno, la materia de los juzgados laborales, pues no la define. Ujú. O sea, tú dices quitar de primera instancia y menores. Sí, y hablar de los juzgados en general. Materia de los juzgados en cada uno de los distritos. ¿Sí? Parece bien. Pues sí, porque pueden ser. Sí. Déjale, lo que estaba nomás tácheselo para saber que Pues estamos modificando ahí. Tachadito y con rojo. Ajá. Es sencillita. No, enseguida, a tu derecha. Porque pues en este no hay ¿Con esas? Bueno, pues ahí está. Ahora cuatro juzgados, unos Es que enseguida de esa que presionaste hay una DC tachado. Ah, ya vi. Ahí. Ya la- Ahí está. le- Parece pentagrama. Perfecto. Ya quedan como 4 nada más, ¿eh? Bueno, pero digo, ¿Cómo se designan los representantes? la fracción El sexta capítulo sería igual, nombrar a los Sí, jueces. esa convocatoria. Vamos a tachar de primera instancia y menores. Y en la fracción sexta también tachamos Sale eso. también el D. Jueces D. La otra, que es la 18. La 18. Sí, señor. Y luego, el artículo 199. Ya nada más le pongo sala, le agarré la coma y Quítale, sí. Una pregunta aquí en el... Aquí, suspender en sus funciones. Ah, no, ahí está. Dice jueces o Ah, está jueces. bien. Sí. Fíjate, ahí sí están siguiendo esta misma lógica. Ya lo preveía. Ya lo anunciaron. Nos quedan 3 nada más. 199. 199. No es mala idea que cada quien, ya que nos lo va a enviar la compañera Mirlo, le diéramos una revisada, porque Sí, se claro. pudo haber pasado por ahí Sí, claro. unos 10, 15 artículos, ¿verdad? Que nos estamos citando. Este está bueno. Habla jueces, habrá que tachar de primera instancia, ¿no? Y dejarlo así puesto. Y luego el pero penúltimo, jueces mixtos y menores sí. el 201. 201. Nada Ahí más está que el periodo de ahí se están agregando otros jueces, ¿eh? ¿En dónde? O sea, al momento de quitar jueces de primera instancia y generalizar con jueces, entonces también No, se está porque agregando cuando regula los jueces menores ya hace la diferencia. de la inamovilidad. El de los 3 años.
Ah, sí, entonces, Ah, según ok. esta lógica, los menores sí pueden ser removibles. Así es. Ahí sí se tiene que Entonces, agregar sí, lo los laboral. jueces nada de más. primera instancia y laborales. Eso sí. Ah, es que aquí habla de la inamovilidad. Entonces sí es agregarle, ¿verdad? Y el último que observé, Sí, vamos a hacer inamovibles a los jueces, ¿no? sí, pero, sí, igual que los otros, Sí, nomás depende los de la menores reforma. no. Depende de cómo quede la No, reforma. pero sí, la reforma constitucional habla de los mismos principios, Sí. entonces deben de gozar de las mismas garantías. Pues yo creo que hasta los ciudadanos se obligan a hacer la independencia después, sus resoluciones. Ah, ok. A ver, el 247. En el Sí, sí, 201 aplicaríamos la misma, que es los magistrados del tribunal serán nombrados para un único periodo de 15 años en términos de esta Constitución. Las o los jueces de primera instancia, podríamos agregar, y laborales serán nombrados por 3 años. Sí, Sí, eso es que se van a equiparar con los jueces de primera instancia. Todos los laborales. Yo lo consulto, no va a ser que alguien tenga una opinión diferente, no quiera que sea ratificado. y luego el artículo 247 habla de las ausencias del presidente, ¿verdad? Entonces, podemos quitarle magistrados de las salas penales y civiles y dejarle integrantes del pleno, por las o los integrantes del pleno. 247. 247, fracción segunda. Trabajo integrantes del pleno. Una pregunta, es que aquí nomás hace referencia exactamente a solamente 2 materias, tomando en consideración que también existen materias de Sí, pero es que salas nomás hay penales y civiles. ¿No hay nada ¿no? administrativa? Y hay familiares. Y familiares. Ah, sí, sí. Pero ya es una constitucional, ¿no? Entonces, como aquí nomás hace referencia a 2 tipos de sala y excluía las otras, Es que se les olvidó, no lo vieron cuando integraron Pues de una vez, los de otros. las ¿verdad? nuevas, Sí, una vez hacemos el Sí, favor. se les fue. Se les fue. vamos a hacerles el favor. Se les fue. El primero ya está. Nomás para que lo tengan. ¿Cuál? Lado izquierdo. El lado izquierdo. Acá, Es el último ya. en Navarra. ¿Acá abajo? No, te decía para que nada más copiaras lo que ya está acá. Ah, ok. Pero ya lo tienes ahí. ¿Qué pasó ahí, César? Ya. No, ahorita te explico. Bye. Cuando no sean de 5 días. No, ese sí se queda igual. El magistrado que designe el presidente. Aquí, No, el Sí. integrante. en esta parte, Sí, Por el integrante. por el integrante. bueno, del pleno. Entonces, no. Tal vez lo querían dejar nada más a los civiles de los penales, ¿no? No, yo creo que se les Ay, fue. ahí va. Yo pienso que se les fue. Claro. No, sí se les fue. Es que son muchos Sí, porque artículos las- después de todo, ¿verdad? Por eso les digo, sería bueno que, Son nuevas. ya que la compañerita nos mande el correo, le diéramos una leída a toda la ley, cómo quedaría. Claro. Con, Y falta Con integrar las salvedades. el capítulo de la designación de esa Creo que sí, pero por cualquier cosa. Laboral. Para el pleno. O sea, la mecánica de cómo se designa. Ese sí, yo creo que sí tendría que ser un capítulo. Sí, la repercusión del proceso laboral que se va a representar. ¿Cómo se designa? ¿Cómo se designa? ¿Cómo se designa? sí, Sí, tratar, me de, parece probablemente lo que hizo el tratar licenciado. de hacerlo con mayor similitud a los magistrados. Sí, sí, sí. Así Pero es. hay que Hay que hacerlo. Lo podemos agregar
igual como lo hicimos en los juzgados, un bis dentro del capitulado de cómo se eligen a los magistrados. A lo mejor no te dan. Sí, hacemos el símil que más. No, porque ahí Se va a poner la salvedad de que la convocatoria no va a ser abierta, va a ser únicamente Sí, entre sí, los sí, jueces reglas. laborales. Sí, ahí sí. Y ahí sí hay que establecer también Y ahí que, tiene que salir la que propuesta cuando de entre ellos se mismos. separe de la representación No. por cuestiones de consejo, ya no se le va a O sea, la restituir terna. el derecho de representación. la terna que elija el Congreso la tienen que sacar los mismos, creo yo, los mismos jueces laborales. Sí, pues es lo que hay Porque que son su idear. representante, ¿no? Eso al fin y es- al cabo es uno nomás. Nos queda la salvedad esa. Pero bueno, va a empezar con uno. Sería agregar un 54 bis. 54 bis, donde agregaríamos lo Porque correspondiente O a sea, sus no, votos. a lo que voy es que no te da con un bis y Ah, no. equiparando, Sí. no. Tienes que hacer creo que todo el Sí. capítulo. O un Sí, hay que capítulo. hacer un capítulo. Sí, porque los jueces tienen que ponerse de acuerdo para la terna. Y los requisitos. Sí, pues sí. Pero ahorita no lo discutamos porque No hay capítulo. hay que idearlo primero. Pero es que la terna sale del Del Consejo de laboral. la Judicatura una vez que cumple con las evaluaciones, los exámenes y Sí, todo sí puede eso. salir del Consejo de la O sea, si Judicatura, uno no de los saca la jueces. evaluación de los magistrados tienen que hacer los exámenes, el de oposición, y luego ya de los 3 mejores se saca la Estoy de terna. acuerdo, pero ya eso ya es totalmente distinto a lo que está. Es que así se supone que se manejan los magistrados. Se debe hacer la evaluación y todo. Se evalúa el Consejo de la Judicatura, se supone que los Sí, 3 mejores. Pero dentro de los provisionales sí, pero en los definitivos Vamos dando una pensada y nos es vamos abierto. Hay que dar quien pensarle. pero Y a ver, Y luego- la próxima sesión, ¿quién trae alguna idea y ya la planea? Y luego, ¿cuál va a Del ser el Consejo, procedimiento nada para más que en vez de que la presentar? convocatoria sea abierta, únicamente va a ser para los jueces de lo laboral. Es todo. De hecho, bueno, yo le reitero que hay que plantear esta reforma dentro de la orgánica lo antes posible para no volver a tener que reformarla posteriormente, sino para hacerlo todavía en un solo paquete y que así quede. Perfecto. Entonces, compañera, nos va a reenviar eso, por favor, ¿verdad? Claro. Ahorita lo que estamos trabajando. Lo reguardo ahora en eso, Desde luego que queda pendiente también la redacción de ponerle lazo logs, lo que decida aquí la autoridad competente. Bueno, licenciado, usted no lo manda entonces. Sí, claro, amiga. Muchas veces y nos vemos el viernes. Pero no hacer, no estar Consejero. Y nos vamos a ir con una No, no está claro. No, De hecho, yo lo dije. Hasta luego. Gracias. Igualmente, gracias. Sí, pues, Pero siguiendo muy a la de julio. Hasta luego. Gracias.